Ok. Y ser anfitrión. Listo, ya eres anfitrión, Claudia. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por esta gran plática con la psicóloga Claudia Olivares. Tengo el gusto y el placer de trabajar con ella dentro del INP. Y pues bueno, los dejo en sus manos porque ella tiene muchas herramientas que platicarles acerca de la conducta para sus hijos durante esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Sí. Perdón, es que con esto de la tecnología estoy checando cómo modificar, pero denme nada más 3 segunditos. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias. Yo soy Claudia Olivares, yo soy psicóloga, trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría desde hace unos 4 o 5 años y pues prácticamente yo he trabajado todo el tema de conducta con los papás y con los abuelos, porque a veces son ellos los que están muy cercanos de los chicos con síndrome de Down, pero pues evidentemente el tema de la conducta en tiempos de pandemia, pues ha sido todo un ajuste para muchos, ¿no? Entonces, la verdad que cuando Tere me invita a dar esta plática, no sabía cómo por dónde empezar, porque en general, afortunadamente, me he dado cuenta que los papás han aprovechado este tiempo de webinars donde se han capacitado de muchos temas, tanto de conducta, en la parte pues de terapias, de lenguaje, de rehabilitación, como todas las herramientas que ustedes necesitan tener para obviamente ofrecer lo mejor a sus hijos. Y eso la verdad es que me da mucho gusto porque cada vez veo foros y hay muchísimos papás y de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso creo que es algo genial. Y a la vez, pues dije, bueno, si ustedes, la mayoría creo, han tenido esta oportunidad de estar en diferentes webinars, seguramente el tema de la conducta lo han tocado. Entonces, realmente a la hora de replantear cómo dar este tema, pues me fue un poco complejo porque no sé por dónde andan cada papá. Pero lo que sí quise retomar, pues, ¿qué es la pandemia? Quiero que reflexionemos al principio qué significa una pandemia. Ajá. Todos, cómo lo vivimos como adultos, no como a mi hijo lo vive, no como los niños lo viven, sino cómo lo vivimos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esta situación es algo totalmente inesperada. Inclusive es muy curioso porque además lo podíamos ver en películas, lo podíamos ver en series, lo podíamos ver pues como algo de ciencia ficción, ¿no? Y oh sorpresa, ¿qué pasa ahora? Pues nos toca realmente a nosotros. Entonces, cuando nosotros a lo mejor no teníamos idea, inclusive cuando estaba en un inicio esta pandemia, pues lo veíamos como muy lejano, que era en otro continente, que estaba muy lejano y no sabíamos si iba a llegar a México o cómo se iba a vivir en México, ¿no? Entonces, puse todas estas imágenes porque la pandemia, esto fue totalmente lo que nos sucedió. Pues es como ver que todos necesitamos tener medidas de precaución, pues el confinamiento, cómo estaba afectando a la parte económica, obviamente todo lo que está relacionado a la parte de nuestra salud, que creo que eso es algo que nos ha impactado y que nos ha generado mucha angustia, porque evidentemente son los cuidados que tenemos, pero cómo nos pueden afectar. Pues, o sea, ver estas imágenes de cómo las personas que están en hospitales, doctores en especial, enfermeras, camilleros, etcétera, pues tienen que tener un cuidado totalmente minucioso, tanto para atender como para ellos mismos. Y pues finalmente, algunos de ustedes, no todos, espero, pues finalmente sí nos hemos enfrentado a la parte de fallecimientos de personas cercanas, ¿no? Entonces, sí quiero que te retomemos a ver nosotros cómo estamos viviendo esta pandemia. Y evidentemente esta situación, ¿a qué nos lleva? Pues es un tiempo de cambio. Queramos o no queramos, tenemos que hacer muchas modificaciones en nuestra vida cotidiana. Ajá. Entonces, quiero que lo tenemos muy, muy presente en esto. ¿Por qué? Porque también tenemos que ser muy claros qué es el cambio. Aquí hay una definición que me gustaría que la entendamos todos.
que es la definición tal cual del cambio, es la acción de transformar una cosa en otra. Pero ¿qué pasa en nosotros como seres humanos? Ante un cambio, puede ser por una situación que yo decida o que la vida me hace cambiar, como esto que es la pandemia. A lo mejor yo no decidí, pero pues es todo lo que está pasando en el mundo, pues nos está llevando a hacer el cambio. Entonces, de antemano, aquí les voy a como subrayar los puntos como más favorables para una adaptación más aceptable. Ajá. Obviamente todo esto se puede transformar, pero lo voy a ir explicando por qué se transforma. Entonces, en primera parte, el cambio necesitamos para tener una adaptación más aceptable, pues tenemos que tener fuerza de voluntad y un impulso interior. Entonces, ¿qué pasa en la pandemia? Pues digo, bueno, a ver, ¿me quiero enfermar? ¿Sí o no? Pues desde mi impulso interior de que yo me quiero cuidar, pues obviamente busco las herramientas para poder enfrentar este cambio. Obviamente, para esto, todos los cambios va a haber una resistencia. ¿Por qué? Pues porque nosotros queremos mantener un equilibrio, una estabilidad. Nosotros veníamos con toda una vida como ya más o menos estructurada, ya teníamos nuestros hábitos, ya sabíamos cuáles eran nuestros pros y contras, y de repente, ¡pum!, nos cambian. Entonces, tenemos que hacer una adaptación, pero pues obviamente nosotros queremos regresar a la estabilidad que queremos. Entonces, se dice que emocionalmente, pues a veces hay apegos que no queremos soltar, ¿no? Que no queremos regresar a lo que éramos nosotros. Y también, pues obviamente depende de las características de las personas, pues los recursos y estrategias que tenemos para enfrentar esta situación. Y bueno, si nosotros cruzamos este puente, que es el más importante, podemos llevar a una adaptación. Y la adaptación idealmente sería que sea una adaptación para un bienestar, en búsqueda de un equilibrio. Entonces, quiero que lo tengamos muy, muy claro. Todo este conjunto de características habla de la capacidad para enfrentar los problemas. ¿Por qué quiero que lo hagamos como primero, como claro en lo que nosotros hacemos? Pues porque es un proceso que todo ser humano lo vamos a llevar. Y de las primeras preguntas es, ¿cómo enfrento los cambios yo? Quiero que pensemos, que reflexionemos cómo me han sido para mí los cambios que han marcado inclusive mi vida. Si me ha sido fácil enfrentarlos, si es complicado, ¿no? En esta situación, ¿cómo ha sido? Muchas veces en algunos otros foros que he estado presente, me han comentado que uno de los puntos como adultos que nos ha golpeado mucho es la situación económica, ¿no? Hay otros foros donde dicen, bueno, yo ya iba con un ritmo, un hábito con las terapias de mis hijos y pum, se suspenden, ¿no? Y no sabemos cómo vamos a continuar. Entonces, ¿cómo estoy enfrentando esos cambios? Y obviamente, ¿cómo estás enfrentando, pues lo que les digo, la pandemia, ¿no? Los cambios ante la pandemia. Es bien importante que reflexionen. Y justo el papel y la hoja es porque me gustaría que estas preguntas, ustedes tengan un tiempo para reflexionar cómo lo están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo de cómo lo estoy llevando a cabo, pues depende de cómo yo puedo ayudar a mi hijo. A veces inconscientemente el estrés de lo que vivimos como adultos, sea por miedo que nos podamos enfermar, sea por la economía que nos esté golpeando, sea como el plan de vida que yo tenía con mi hijo, no sé, por ejemplo, lograr este año que ya caminara o que ya gateara, ¿no? Y que de repente pues ya no hay consultas, ¿no? Entonces, ese estrés que a lo mejor inconscientemente lo estamos arrastrando y también se lo estamos proporcionando a los hijos. Ahora, vamos a pasar no nada más yo como adulto, cómo estoy viviendo esta pandemia, sino evidentemente también cómo se está generando el cambio hacia nuestros niños. ¿Por qué? Porque a lo mejor la vida de ellos, lo que tiene que ver es, pues esto era su normalidad.
el ir a terapias, a ir a consultas médicas, algunos jóvenes pues sus áreas de grupos, ¿no? Pues la familia o algunos amigos, pues si tenían de terapia acuática, pues también, etcétera. Y pues de la noche a la mañana, pum, encerrarnos. Encerrarnos, ¿por qué? Pues porque es la mejor forma de nosotros conservar nuestra vida y la integridad. Ajá. O sea, no fue por cualquier como dicen aquí en mi pueblo, no es porque está lloviendo. O sea, realmente es una situación de cuidado y de nuestra propia vida. Ajá. Pero hay otro factor muy importante. Tenemos que ser muy conscientes que todas estas actividades a los niños, ¿en qué sentido les va a ayudar? No nada más a mejorar su tono muscular, no nada más a que puedan hablar mejor, no nada más a que su salud esté controlada, no es nada más el que puedan tener la posibilidad de convivir con otras personas de su misma edad, ¿no? O inclusive de su misma condición, sino también la capacidad de regular sus emociones y conductas. Aquí están aprendiendo cómo me puedo enojar, cuándo no, cómo lo puedo manifestar, cómo a veces gestionar mis emociones, mis conductas. A veces mis compañeros son los que nos enseñan y nos dicen, no, a ver, espérate, nos ponen alto, o a veces nos impulsan a ser mejores, ¿no? Entonces, pues, ¿qué estamos pasando? A veces justo ya tenemos mucho tiempo de confinamiento y decimos, es que yo quiero que mi hijo en casa esté muy bien, que su conducta sea muy buena. Creo que estamos también perdiendo un poco el piso. Uh-huh. Es cierto que es importante mantener un equilibrio lo mejor posible, pero también a veces nosotros queremos compensar todo esto. Entonces hay que tener cuidado cuál es a veces nuestro grado de autoexigencia. Uh-huh. Porque veamos todas las posibilidades, lo que les brinda el estar fuera de casa. Y a veces, aunque nosotros hagamos la mejor tarea, aunque nosotros estemos dispuestos, pues es natural y esperado que la conducta pues esté alterada. Uh-huh. Por eso les quise poner esta imagen, porque a veces decimos, pero es que yo ya hice todo, yo ya hice aquello, ya me informé, ya hice aquello, ¿no? Pues sí, pero es normal. ¿Por qué? Porque en todo ser humano necesitamos el salir de casa para organizar nuestra psique, emociones y conductas. Estos son los puntos que vamos a desarrollar durante esta plática, que tiene que ver cuál es lo que se ha publicado en muchos países, cuál ha sido el problema y lo que ha traído las consecuencias de una conducta inadecuada o no esperada en los niños. Una tiene que ver con el propio confinamiento, ¿no? El tipo de información que están recibiendo, cómo están enfrentando los niños los problemas, el tipo de rutinas, el tipo de actividades y el tiempo de ocio. Uh-huh. La primera vez que yo escuché tiempo de ocio y que hay muchos programas específicos para tiempo de ocio, yo no me la podía creer. Decía, ¿cómo es posible? ¿Tiempo de ocio? ¿Por qué? Pues es algo muy lógico y es natural pero lo vamos a explicar por qué es importante el tiempo de ocio. Entonces, en el confinamiento, como decíamos, el primer punto, pues tenemos que tener muy conscientes que ya ha sido un confinamiento muy prolongado. Uh-huh. Es más, les puedo apostar que los que han estado realmente en casa durante todo este tiempo, al menos en México ya tenemos más o menos 4 meses, hasta nosotros mismos como adultos ya no nos hallamos en casa. Uh-huh. Entonces, por eso de nuevo, hay que tener como los pies en la tierra de que eso es natural, que nuestra conducta, nuestra tolerancia, nuestra percepción de las situaciones ya no es la misma capacidad que antes. Ajá. Entonces, imagínense, como nosotros adultos se nos complica, pues, ¿cómo les pasa a los chavos? Ahora, otra de las cosas es que sí se recomienda que ante esta situación de no poder salir, tenemos que reforzar a los chicos con síndrome de Down porque estamos encerrados. Ajá. Muchas veces, acuérdense que pues tenemos que recordarlo, saber por qué es que no puedo salir a la calle como antes, por qué no puedo ir a visitar a mis abuelos o por qué no puedo ir a la escuela. A lo mejor tenemos que recalcar de nuevo
a ver cuál es la situación que nos impulsa a estar aquí en casa. Otro de los puntos es diferenciar qué es un confinamiento a vacaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente su estructura de todos los niños, pues pueden decir, pues esto nunca lo haya vivido, no es lo mismo, o sea, si no voy a la escuela, para mí significa vacación. Pero tenemos que tener muy claro que esto no significa una vacación. ¿Por qué? Porque está implicando muchos hábitos que tenemos que implementar por lo menos en un largo tiempo. Aquí les voy a dejar, bueno, y algo también que es muy necesario, que también lo tomábamos, era cómo explicarlo y qué información dar. Estos son algunos puntos donde ustedes, yo he revisado como información cómo explicarle a los chavos con síndrome de Down qué es el confinamiento. Hay ya muchos videos, ¿no? Por ejemplo, en YouTube, me encantó a mí, lo siento que es muy claro y muy preciso, donde explica totalmente a los niños qué es la pandemia, por qué estamos en casa. Al gobierno de México, en su página oficial, hay una serie de actividades con los niños, ¿no? Para que ellos puedan comprender qué está pasando y por qué estamos quedándonos en casa. Sin embargo, ya han salido muchísimos cuentos. También pues podemos apoyar de dibujos, de juego, pero que a ellos les quede otra vez claro por qué estamos en casa. Ajá. Y algo que es, ¿qué tipo de información, qué información estamos dando? Tenemos que tener cuidado porque a veces quizá lo que les decía al principio, que nosotros como adultos a veces hablamos de que, oye, ya supiste que el vecino fulano falleció por esto del COVID, o ya sabes, ¿no? Las noticias simplemente que están pasando sobre nuestro país o la situación del mundo, a lo mejor no lo estamos haciendo de una forma directa con los niños o con nuestros jóvenes, pero finalmente sí estamos transmitiendo cierta tensión de lo que estamos viviendo ante la pandemia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué información ellos están extrayendo, aunque no sea inducido, pero sí que están escuchando, qué es lo que están ellos deduciendo. Acuérdense que muchas veces si hay gente que no conoce o no se han acercado a los chavos con síndrome de Down, dicen, no, pues a lo mejor ni entienden. No, claro que ellos entienden y escuchan muy, muy bien, ¿no? A veces a lo mejor pueden tener complicaciones para expresarse, pero pueden comprender más de lo que pueden hablar. Entonces, por eso hay que volver a retomar el tema de qué están entendiendo por el coronavirus. Algo que es bien importante y necesario es cuando retomemos esta información, es que lo hagamos de acuerdo a la edad de sus hijos. Ajá. No vamos a hacer como algo, si tiene 20 años, 15 años, 12 años, pues tiene que ser la información adecuada a la edad y obviamente al nivel de comprensión de sus hijos. No generar angustia, ¿no? Pues tampoco hay que alarmarlos con datos que a lo mejor no son necesarios que ellos lo sepan, ¿no? A lo mejor nada más es para que ellos tengan cierta precaución, comprendan por qué estamos en casa, que a lo mejor los hábitos nuevos que vamos a tener que hacer, etcétera. Y si llegaran a angustiarse, sea porque a lo mejor sin querer escuchó o yo le expliqué algo que yo vi que le genera angustia, pues hay que preguntar, hay que a ver qué te está pasando, qué entendiste. Ajá. Y para eso, una de las herramientas que también puede hacer eso, primero es como saber qué les está pasando. Acuérdense que no necesariamente la comunicación es verbal, nos los pueden manifestar con sus conductas, nos los pueden manifestar, a veces se apagan mucho, a veces son muy irritables, etcétera. Entonces, pues sí, de alguna forma acercarnos para preguntar qué está pasando y escucharlos sin juzgar. Algo que se recomienda mucho es no decirles, no llores, tranquilízate, ¿no? No te enojes. No, al contrario, más bien al escucharlos, ayudarlos a expresar. ¿Cómo? Pues a través de un cuento, de dibujos, a lo mejor con plastilina, a veces títeres, cómo lo están viviendo. Ajá, para que ellos puedan liberar esa tensión y después nosotros podemos retomar actividades de más agrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no damos este puente de escucharlos, saber qué está pasando, hay una emoción, y si decimos, no, no pasa nada, pues ellos empiezan a actuar
de una forma que no es adecuada, porque ellos, sus conductas generalmente nos están diciendo algo, nos están pidiendo algo. Entonces, pues primero hay que empezar con lo que estamos viviendo hoy, que es la pandemia. También, obviamente, entre más estén comprendiendo qué está sucediendo hoy en día, tenemos que empezar ya a hacer como actividades para que ellos puedan utilizar cuando salgamos a casa, ¿no? Inclusive cuando vayan a sus consultas médicas, cuando necesiten salir a la calle, o a lo mejor hay unos papás que yo sí he escuchado, la verdad es que ya no podemos estar en casa, o sea, ya está totalmente desesperado. Entonces, sí nos damos chance a horas que no haya tanta gente y salimos al parque tantito. Pues sí, está muy bien, pero tienen que tener estas medidas, empezar a usar ya las caretas, si ellos empiezan a estornudar, pues que lo hagan de como nos los han explicado y recomendado, ¿no? Usar el gel. Y algo también bien importante es que si nosotros lo estamos recomendando que lo aprendan, pues también papá y mamá o las personas que están cerca de él, pues lo tenemos que hacer. Acuérdense, no queremos pedir como algo que pues que lo hagan si nosotros no lo hacemos. Ajá. Y bueno, otra de las cosas también que son muy, muy importantes es la forma en cómo afrontamos los problemas. Uh-huh. Esto porque les cuento. No quiero que sean ustedes expertos como psicólogos en detectar las características de personalidad, pero sí es algo que a lo mejor ya es necesario que ustedes detecten en sus hijos, porque ahorita pues está difícil como llevar a terapias. Entonces, uno es comprender a sus hijos desde su temperamento y carácter. Ahorita lo voy a explicar. Ajá. Obviamente, independientemente de su temperamento y carácter, tenemos que enseñarles a solucionar los problemas. Porque acuérdense que ellos están en proceso de aprendizaje. Ellos no siempre van a saber qué hacer con sus emociones, si están enojados, si están tristes, si están desesperados, inclusive si tienen sueño. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que estar como un poco al tanto, explicarles qué les está pasando y también establecer como algunas soluciones para que ellos puedan entender cómo ante mi enojo puedo expresarme. Ofrecer alternativas de solución y sobre todo, por favor, ahí les quiero remarcar muchísimo, es poner límites. No se vale que aunque un hijo tenga síndrome de Down o no lo tenga, si está enojado, decir, déjenlo, es que está enojado, que patee el sillón, no pasa nada. Cuando se le baje, pues ya lo dejará de hacer. Podemos tener muy claro que ante ciertas emociones o situaciones podemos expresarnos, pero siempre y cuando hay un límite. Ajá. Desde aquí tenemos que marcar nosotros los límites. Está bien que puedas estar enojado, pero no te puedes lastimar a los demás o golpear las cosas. Ajá. Desde ahí nosotros también estamos generando límites de cómo lo pueden expresar. De lo de temperamento y demás, lo que les quería comentar es que a mí me ha llegado, bueno, ahorita les voy a explicar estos 4 tipos de temperamentos. El sanguíneo se dice como a grandes rasgos, ¿no? Que es como el típico niño que estás enojado, estés triste y demás, y sale con su sonrisita y te mata, ¿no? O sea, son de esas personas que tienen un carácter como muy de mucho humor, ¿no? Que les encanta reír, hacer chistes, bromas, siempre están saludando y para ellos pareciera que nunca existen problemas. Pero ¿qué pasa con este tipo de temperamento? Bueno, algo que les quiero explicar es que el temperamento es algo nato. Yo ya nací así, ajá. Mi temperamento es ser sonriente, es ser alegre, es ser carismático, etc. Pero ¿qué pasa con este tipo de temperamento? Generalmente no les gustan las rutinas. ¿Por qué? Porque a ellos les encantan las cosas de placer. Les gusta pues complacerse, pero no entrar como una parte pues como rutinaria o lo que tienen que hacer.
Los chicos que son, o las personas que somos flemáticas, pues pueden ser personas como más mesuradas, más tranquilas, más luego decimos, son como los niños adultitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las rutinas o los hábitos? Pues inclusive para ellos es súper fáciles. Nosotros les podemos decir, puedes hacer esto, y lo siguen perfectamente. Los niños coléricos, que son así de que aquí puse la imagen de típico cuando las maestras dicen, ¿quién va a traer el lunch para mañana de todos sus compañeros? Y luego, y están como súper animados y no les importa, son súper impulsivos, ¿no? Pues también eso es una de las características. Y la última, que es el melancólico, pues tratan mucho, pues son muy sensibles. Ante cualquier situación son muy sensibles y generalmente son angustiosos, ¿no? Entonces también tenemos que estar presente en mi hijo qué característica predomina más. ¿Por qué? Porque si mi hijo cae mucho en esta característica, imagínense para las rutinas, imagínense para los hábitos, ¿no? Y ahorita voy a explicar por qué recalco tanto los hábitos y las rutinas, pues va a ser un poco más complicado. Este es el segundo, el carácter, que tiene que ver con lo que yo soy nato, o sea, yo como soy ya por naturaleza, y los hábitos aprendidos. Entonces puedo ser como muy, bueno, hay sentimentales, apáticos, nerviosos, apasionados, coléricos, etc. Entonces, esto se va a juntar. Y bueno, todo esto, tanto temperamento con su carácter, hace su personalidad. Entonces aquí pongo la imagen de los 7 enanitos porque ya sabíamos pues, quién era quién, ¿no? Tontín, ¿cómo se llama? El enojón, el que contaba chistes, la alegre, felicidad, etcétera, etcétera. Pues sí, justo así. Y los niños, justo ahorita, pues bueno, sobre todo en los primeros años de vida, están haciendo esta formación de su personalidad. Ya después de los 7 años pueden seguir aprendiendo, pero ya lo tienen un poco más arraigado. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la pandemia? Uno tiene que ver, sí, con lo que acabo de decir, la personalidad de cada hijo. O sea, es más, a veces me da curiosidad porque me dicen, es que Clau, la verdad es que yo siento que mi hijo está súper deprimido, ¿no? Entonces ya los evalúo y digo, no, más bien ellos son muy introvertidos. Entonces, sí es importante que presten atención, pero no siempre va a significar que está deprimido. A lo mejor su característica nata es ser introvertido, ¿no? A lo mejor los que son más extrovertidos, al contrario, tenemos que enseñarlos a poner más límites para que no sean tan desbordados en las emociones. Pero también aquí, ¿qué pasa? La pandemia lo que nos está haciendo a todos es tener la capacidad de adaptarnos de forma individual y colectiva. Pues individual, ¿yo cómo lo voy a enfrentar? Y colectiva, pues con los seres que estoy conviviendo en este tiempo. Y obviamente también depende de la edad. No es lo mismo que estemos hablando de un joven a un chiquito que tiene sus primeros años de vida. Y estas son como las áreas que pueden estar afectadas. Ajá. Entonces sería muy importante que ustedes puedan a lo mejor identificar, de acuerdo a la edad de sus hijos, qué área está afectada y por qué se manifiestan. Ajá. Entonces, pues aquí puse unos ejemplos para que se den idea, pues que en los primeros años de vida puede ser porque extrañan a sus cuidadores, que a lo mejor pueden ser los abuelos, ¿no? Los hábitos establecidos, pues ya estaban con una cierta rutina, ¿no? ¿Y qué les causa? Sobre todo en los niños pequeños, lo pueden manifestar mucho con irritabilidad, poca tolerancia, enojo, ajá. Es como que dices, ¿por qué si antes era súper sonriente y de la nada se enoja, se pelea, está de malas? Pues justo esto nos está hablando de estos cambios, cómo los está enfrentando. En la etapa escolar, pues evidentemente tiene que ver con sus hábitos de escuela, si acuden a la escuela, ¿no? También inclusive de lo que están entendiendo de la pandemia, puede ser que inclusive ya se empiecen a preocupar, pues que les pase algo a sus papás. Si ven que salen a trabajar, pues qué les está pasando a ellos o hasta a ellos mismos. Muchos niños saben que pues a lo mejor su estado de salud no ha sido el tan bueno, entonces decir, ay, otra vez voy a regresar al hospital o al doctor, ¿no? Entonces, esto, pues, ¿qué puede generar? Tristeza, enojo, miedo. ¿Por qué les digo estas emociones? Porque generalmente, dependiendo de las emociones, también
tienen que ver con las manifestaciones de conducta. Ujú. Los niños sobre todo, y eso inclusive nos pasa a nosotros los adultos, a veces decimos, me siento raro, me siento extraño, ¿qué me está pasando? Y a lo mejor azoto las cosas hasta que encuentro, digo, pues estoy preocupado, ¿no? Ya estoy entendiendo que estoy preocupado por tal cosa. Los niños son iguales. A veces ante una emoción es como manifiestan su malestar en conducta. Por eso yo les recalco estas características para que a lo mejor tenemos que ayudarlos a que identifiquen y decirle, esto que te está pasando es porque estás enojado, pero cuando estás enojado podemos hacer esto. En lugar de aventar las cosas, en lugar de no evadirme, en lugar de pegarle a la hermana, en lugar de morder, etcétera. Este libro, por favor, me gustaría, lo pueden checar, está en PDF gratis en internet. Es muy bueno y les va a llevar como de la mano cómo ayudar a que las conductas se mejoren en casa. Habla de muchas estrategias y hacen muchos ejercicios como de la vida cotidiana. Entonces yo se los recomiendo porque viene desde niños muy pequeños hasta adolescentes que les enseñan primero tomar en cuenta yo cómo estoy actuando para transmitir la información a mi hijo y dependiendo de eso, a veces cómo se da ese vínculo, si la conducta es buena o no ha sido tan bueno en nuestros resultados. Ya faltan 2 puntos más, que es la importancia de las rutinas. Esto quiero que lo tengan muy, muy presente. Literal, puse estas 2 imágenes porque es ante una desorganización o una organización, ¿no? Digo, valga la redundancia. Si nosotros vemos este escenario en casa, ¿qué significa? Que podemos hacer lo que sea. Los juguetes pues no tienen un lugar específico. Si tengo que hacer tareas, pues en lugar de tenerlo ahí, lo puedo poner en el suelo. Si la cama, pues puedo hacer hasta para colgar la ropa, la botella de agua. Es más, si quisiera entrar a este lugar, pues puedo pisar las cosas o no pisarlas, pero realmente es visualmente estamos mandando una información donde pues como puedas y donde quieras, porque no hay un orden, a una estructura visual simplemente que nos está dando. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias a nivel cognitivo y conductual? Cuando nosotros implementamos rutinas, hay una sensación de tener mayor control en nuestra vida. Los niños se sienten seguros y tranquilos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más rutinas nosotros podamos establecer en casa, sus conductas van a ser más relajadas. Si no lo están haciendo así, pues es muy seguro, muy probable que ellos estén viviendo esta situación de caos. Las rutinas lo que dan es una estructura al día de su día y una estructura psíquica. Inclusive no nada más conductualmente pueden estar organizados, emocionalmente. ¿Qué pasa ante una desorganización? Pues genera caos y a su vez genera estrés. Por lo tanto, ¿cómo va a ser nuestra conducta? Estresada. Entonces tenemos que tener muy claro cuál ha sido el tipo de rutinas que yo he llevado con mis hijos. Inclusive también es normal y esperado que decimos, oye, ya llevamos 3 meses, 4 meses, a lo mejor flaqueé, a lo mejor ya lo llevaba súper bien y flaqueé, ya me empecé a desorganizar, inclusive yo misma como mamá o como papá. Entonces, bueno, es esperado, es natural, pues a lo mejor volver a replantear nuestras rutinas. Este es algo que a mí me encanta, que es la regla de las R's, que es las reglas en nuestros chicos es importante que sean claras, que las rutinas sean constantes. ¿Por qué? Porque esto va a dar una responsabilidad y esto va a hablar a futuro a su autonomía. Entonces, no lo tomemos no nada más por ahorita lo que estamos viviendo de la pandemia. Si nosotros estamos visualizando a nuestro chico
un joven, como un adulto, pues vamos a lograr una autonomía. Los hábitos y las rutinas están muy entrelazadas. Los hábitos es cuando yo aprendo una acción y las empiezo ya a hacer de una forma inconsciente. Por ejemplo, si yo tuve el hábito desde niño comer verdura, igual de adulto puedo decir, tengo hambre y tomo una fruta. Ya lo hago de una forma automática. Si obviamente mi hábito fue comer comida, pan, comida chatarra, tengo hambre, pues voy a la tienda y me compro algún producto. Ajá. Entonces, obviamente esos son los hábitos. Es como también la bici. Si yo quiero aprender a andar en bici, al principio tuve que hacerlo mediante muchas repeticiones de forma frecuente para no caerme en la bici. Pero ya después, una vez que agarré el modo, lo hago de forma inconsciente. Y las rutinas es una serie de actividades que lleva un orden del día. Entonces yo ya sé que a lo mejor al principio, pues hay personas que ahorita está mucho en boga la parte de la meditación, tomo un vaso de agua, me voy a dormir, etcétera, etcétera. Entonces toda esta dinámica que da un orden al día. ¿Cuáles son las recomendaciones para las rutinas en casa? Esto es algo que de verdad, siempre que van a mi consulta, les pregunto a los papás. O es más, en la segunda sesión les digo, no me traigan a su hijo, por favor vengan los papás. Sobre todo las personas que están adultas o cercanas al chico con síndrome de Down, tienen que llevar un acuerdo entre ustedes. ¿Por qué? Porque como buen niño, si papá me dice que sí o mamá me dice que no, yo voy a tomar la mejor respuesta que a mí me convenga. Entonces, tienen que estar de acuerdo cuál es la rutina o cuál va a ser lo que va a pasar en ese momento. Una vez que los papás en acuerdo, las rutinas deben de ser explicadas por los hijos. A ver, el día de mañana, levantándote, vamos a desayunar, nos vamos a bañar, de ahí vamos a hacer tarea, de ahí vamos a hacer, ¿cuál va a ser la secuencia de nuestra rutina? Se lo tenemos que explicar. Si nosotros de la noche a la mañana lo queremos hacer sin que ellos lo sabían, van a decir, ¿qué onda? Pues yo hasta en pijama estaba, ¿no? Y ahorita ya me están pidiendo que me bañe, ¿no? Entonces tenemos que explicarles. Ser constantes. Eso es súper indispensable con los chicos con síndrome de Down. Muy constantes. Ajá. Y también en las rutinas, la participación tiene que ser de todos los integrantes de la familia. Si solamente hay hijos, pues de todos los niños. No se vale que digamos, como tiene síndrome de Down, que no ayude, pues que se quede en su corral o que se quede entreteniéndose afuera mientras nosotros hacemos el aseo de la casa. Ese es uno de los errores más grandes. Él tiene que participar con sus habilidades y sus posibilidades y a su edad, qué cosas va a ser parte de la familia. Entonces, él tiene que saber que tiene una responsabilidad. Eso también, acuérdense que entre más rutinas, más estabilidad emocional y conductual. Obviamente tenemos que ver las conductas donde nosotros podemos decir, eso no se puede hacer por nada. Pues eso en ocasiones sí es posible, en ocasiones no, y en otras pues donde sí está bien hecho, que eso siempre lo tiene que hacer. Este es otro cuadro de las rutinas que más o menos por edad pudieran ustedes tener una idea de qué podemos hacer con nuestros chicos. Entonces, más o menos, pues en estas edades ya tiene que tener aprendida estas, o al menos tener una visión. Acuérdense que mucho aquí hay que hacer como el ajuste también en las capacidades que tenga mi hijo. No podemos exigir de más, pero sí al menos tener como una meta, que es lo que ya van a empezar a hacer. Y son tareas como que ya son de base en la casa. Entonces, pues más o menos darse una idea hasta llegar más o menos a los 12 años. Para que a veces decimos, bueno, ¿y qué hacemos? O pues ya se quedó en guardar sus juguetes y tiene 12 años y les pregunto a los papás, ¿qué más hace su hijo? Pues ordena sus juguetes. ¿Y qué más? No, pues nada más. Ya a los 12 años tiene que tener mayores responsabilidades.
Entonces, otro de los puntos que tenemos que identificar es el tipo de actividades que está haciendo mi hijo en casa. Ajá. Como las esperadas, generalmente se caracterizan por estos puntos. Tiene que ver que hubo una atención y un seguimiento de instrucciones, ¿no? Que por fin ellos siguen perfectamente lo que les estoy diciendo. Inclusive hay una motivación intrínseca, ellos desean hacerlo, hay creatividad, autoestima. También es una forma de oportunidad para aprendizar de una forma significativa, ¿no? Y a veces inclusive no hay noción del tiempo. Estos puntos yo se los estoy colocando porque a veces sin querer no nos damos cuenta cómo lo viven los hijos y también es producto de una conducta inadecuada. Entonces, hay conductas que también son, que les genera mucha dificultad para realizarlos. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces, ellos generalmente cuando les cuesta mucho trabajo, su conducta es de que rechazan las cosas, no siguen las instrucciones, con facilidad se distraen, ¿no? Pues no siguen, su conducta es muy mala. También cuando se encuentran en una zona de confort, pues ya ni siquiera les da motivación, su interés es muy corto y a veces justo están jugando en estas dos posturas, donde las actividades a lo mejor no han sido adecuadas para sus capacidades. Este sería pues obviamente la meta. Si se encuentran en una zona de confort, tenemos que incrementar el reto, pero si están en una zona que se les dificulta, pues a lo mejor adecuar las estrategias para que logren ese objetivo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Observar qué tipo de actividades está haciendo tu hijo durante esta cuarentena. A lo mejor ya son como actividades que les causa pues ya no una motivación. A lo mejor ya está como agotado o ya no, o inclusive les puede ser muy difícil lo que le estamos pidiendo, ¿no? Obviamente, una vez observando esto, replantear qué tipo de actividades puede tomar tu hijo. Ante actividades que son complejas, acuérdense que es importante dar instrucciones muy claras, precisas y a veces fragmentadas, paso por paso. También es importante que las indicaciones sean verbales, visuales o físicas. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro chico ya aprenda a afeitarse, pues a lo mejor el que nosotros mostremos cómo se hace, eso va a facilitar para que comprenda lo que queremos enseñarle. A veces pues, necesitamos tomarle de la mano para que ellos puedan realizar las tareas. Nosotros necesitamos apoyarlos. Entre más apoyos, es más controlada su conducta, se sienten más seguros y por lo tanto también baja su estrés. Ante una conducta no esperada, es importante también que tengan, bueno, generalmente yo lo que les recomiendo es que es importante explicarles por qué no está bien lo que están haciendo. Inclusive yo les digo a los papás, pues hay que explicarle una vez, 2 veces. Si estamos viendo que a pesar de nuestra explicación no está siendo correcto, por ejemplo, si está lanzando el juguete y se lo explicamos y se lo explicamos, por favor, el siguiente paso necesitamos establecer consecuencias. Ante esa conducta, él, ¿por qué se tiene que ser responsable de lo que está haciendo? Y muchas veces las conductas inadecuadas es porque les pasamos por alto muchas cosas que son inadecuadas. Los dejamos que muerdan, los dejamos que griten, los dejamos que no, y no hay ninguna consecuencia. Yo siempre les explico a los papás, es por ejemplo, si ustedes trabajan y faltan un día al trabajo, ¿qué pasa? A lo mejor el jefe, si es buena gente, les puede decir, oye, ¿qué te pasó? Pues me tienes que avisar, mínimo me tienes que avisar. Y a lo mejor nos descuentan ese día. Hay una consecuencia. ¿Qué pasaría si ese jefe no nos descuenta? Pues no vamos a trabajar, ¿no? Al fin, estoy trabajando, no voy cuando quiero y finalmente recibo mi quincena o mi mensualidad normal. Entonces, pues, ¿de qué me preocupo?
No, entonces tenemos que poner un límite, una consecuencia. También decirles cuándo no es correcto y su consecuencia cuál va a ser. Aquí cuando hablamos de consecuencias, se recomienda que sea una consecuencia natural y de forma inmediata. Es decir, si yo en ese momento tiré algo en la mesa, ¿cuál es una consecuencia natural? Pues tienes que alzarlo y recoger y limpiar. Nada de que, oye, pues vete a caminar o hacer 5 lagartijas. Pues, ¿qué tiene que ver el ejercicio con que tire el vaso? Nada. Entonces, la natural, si yo tiro un vaso de agua, pues, ¿qué tengo que hacer? Limpiarla, ¿no? Ajá. Entonces, esas son las consecuencias naturales y de forma inmediata, porque también decimos, no, cuando venga tu papá, va a saber. Entonces, cuando venga papá, ya se les olvidó por qué los están diciendo su consecuencia y ya no hay una relación inmediata de lo que hicieron en ese momento es adecuado o no es adecuado. Y obviamente, otro de los puntos, cuando hay consecuencias adecuadas, pues establecer también unas consecuencias positivas. ¿En qué sentido? Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque también ha pasado que lo hacen de una forma en que ya me estoy pasando, me voy a apurar más, ya me falta poco. En que nosotros todo lo aplaudimos. No sé, tomó el tenedor, bravo, hizo esto, bravo. No, a ver, momento. Al principio, cuando es un reto, sí es bueno como felicitarlo o decirle qué bueno que hiciste eso, pero no acostumbrarlos a que todo lo que hagan tenemos que aplaudirles. Entonces, simplemente una consecuencia positiva, pues con una cara de afecto, una sonrisa, una aceptación, pero no hacerle porras de nada más hacerle por hacer o por todo hacerle. Porque también hay niños que no se portan bien o no tienen buenas conductas porque están esperando a que nosotros a todo momento los estemos festejando al mil. Y ya el último tema, que eso me voy a ir rapidísimo porque ya vi la hora que es ya se nos pasó, pues tiene que ver con el tiempo libre y el ocio. El tiempo libre se identifica por un tiempo que nosotros podemos establecer para alguna actividad que nosotros deseamos. Ya no hay ninguna obligación, es con toda la libertad de nosotros poder realizar lo que queramos. Pero el ocio se ha visto que son actividades que nos producen satisfacción, son gratificantes en nuestro tiempo libre. Las decidimos por nosotros mismos y eso también nos genera autonomía, ¿no? Entonces decir, pues yo a lo mejor en la tarde tengo una hora, a mí lo que me encanta es a lo mejor, no sé, desde ver mi película, desde a lo mejor me gusta cocinar, pero lo hacemos por placer. Ajá. Eso es bien importante que ellos también tengan tiempo de ocio, porque también yo me he estado llevando últimamente en entrevistas con los papás donde les digo, a ver qué actividades están haciendo. Y dicen, no, pues es que tenemos su terapia, sí, por internet, pero pues la verdad es que comemos a las 3 o las 2 de la tarde y su terapia es hasta las 8 de la noche o las 7. Entonces digo, bueno, de esa hora hasta su terapia, ¿qué hacen? No, pues juega. ¿Ya qué juega? Solo, pues ahí está con su hermano. Chachachan, esto es lo importante. Tenemos que ayudarles a que entiendan qué es el tiempo de ocio. Acuérdense, a ellos a veces se les dificulta comprender, inclusive tener cierta iniciativa. Ajá. Entonces, el tiempo de ocio está compuesta de una experiencia positiva que las lleva al recuerdo. ¿Esto sí qué significa? Que es del pasado, el presente porque me acuerdo y el futuro porque deseo volver a hacerlo. Ajá. Y esto finalmente va a ser motivador. Si nosotros no inducimos sus conductas, a lo mejor motivador para él puede ser que esté acostado todo el tiempo en la cama o todo el tiempo jugar en la tablet o jugar en el teléfono. A lo mejor su tiempo libre, no de ocio, los está llevando a conductas
que no son adecuadas. Entonces tenemos que tener mucho ojo qué estamos haciendo y cómo enseñarles a que su tiempo de ocio sea realmente productivo. Entonces, ¿para qué nos ayuda el tiempo de ocio? Para que ellos desarrollen su autonomía, ellos puedan ser autogestores de su tiempo libre, ¿no? Y estos son y obviamente esto ayuda que a futuro, al principio en los primeros años de vida los podemos enseñar, pero a futuro ellos ya pueden decidir qué hacer. Eso significa que ya no va a haber tanto paternalismo ni sobreprotección. Ellos mismos ya si lo aprenden decir, pues a mí me gusta hacer esto, pues lo vuelven a repetir por sí solos. Estos son los tipos de ocio y que obviamente puede haber ocio individual o grupal. Ahorita no se puede mucho el grupal, pero también puede ser grupal. Entonces, ¿qué pasa en el tiempo más bien, perdón, en síndrome de Down y en el ocio? Se ha identificado, sobre todo en España, lo hablan mucho, porque hay programas específicos para el tiempo de ocio, que existe en las personas con síndrome de Down una dificultad intrínseca para comprender espacios y el tiempo libre. Por eso es importante que en un inicio nosotros les ayudemos a establecer qué podrían hacer cuando no tienen una obligación. Tampoco hay que llevarlos bueno, como estamos en tiempo de pandemia, terapia de esto, terapia de aquello, el lenguaje, escritura, bla, bla, ¿no? También hay que dejarles su tiempo de ocio, pero hay que enseñarles a cómo se utiliza ese tiempo. Esto sería como un ejercicio que también por tiempo ya no lo vamos a hacer, pero sí pónganlo como pendiente, pues hagan una lista de las actividades que tienen sus hijos y familia, ¿no? Identificar los tiempos libres. Tu hijo tiene tiempos libres, porque a veces hay mamás que los traen, o papás que los traen en todo, pues no, también hay que darles chance, ¿no? ¿Y cómo podrías participar para que ese tiempo libre se convierta en un espacio de tiempo de ocio? Y bueno, ya esta es la última. Y pues muchas gracias. Espero que esta información que les ayude, que les di, les ayude. La verdad es que la conducta podría ser un tema para dar talleres de 2, 3 días para dar como herramientas muy específicas. Pero quería que ustedes identifiquen cuáles son las posibles causas que detonan una conducta no adecuada, porque dependiendo de la causa, se puede transformar y su estabilidad conductual emocional puede mejorar mucho más. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudia. Les recuerdo que Claudia está en Red Down, también es colaboradora de Red Down, trabaja en la clínica Down dentro del INP y es egresada de la Universidad Intercontinental, y psicoterapeuta con especialidad en enfoque centrado en la persona por el Instituto Gestal de Cuernavaca. La verdad creo que me encantó tu plática, tienes muy acertadas muchas cosas, sobre todo en la parte de ocio, porque todos quieren meter a sus hijos a 1000 terapias y no les dan tiempo ni espacio para jugar y también no les dan como una rutina o no les dan obligaciones dentro de la casa. De hecho, hoy en la mañana, te lo puedo decir María del Cisne, que estudia conmigo en las mañanas, lo comenté, muchos de los papás no les ponen una obligación para adquirir un derecho. Por lo regular siempre son ellos los que hacen todo por ellos y por eso les cuesta también tanto trabajo la independencia cuando son grandes ellos. Pero tengo 15 preguntas, vamos a ver cuáles podemos contestar rápidamente. Ok, una dice, muchas gracias, muy buena plática. Y dice, ¿a qué edad es adecuado que un niño con síndrome de Down ya apoye en las actividades de la casa? Mi pequeña tiene 3 años. Ya podría a los 3 años, no sé si vieron la pantalla, que lo pueden buscar también en internet como habilidades, hay guía infantil, me parece, pero ya desde los 3 años, inclusive una vez que ellos ya tengan la capacidad de darse cuenta qué pasa en su medio,
ya podemos enseñarles desde cosas muy básicas de alzar sus juguetes o, por ejemplo, en el momento que ellos se quiten la ropa, pues justo están como en ese descubrimiento, ¿no? En donde, ya puedo quitarme la ropa y ¡pum!, la lanzan, ¿no? O los zapatos, eso es súper común, que ya hallaron la forma de cómo quitarse los zapatos y es ¡pum!, y sale volando el zapato. Entonces, sí, no, qué bueno que estás aprendiendo a quitarte el zapato, pero los zapatos no se lanzan, se ponen en esta área. Ajá. O la ropa cuando nos vamos a bañar, sí quítatela, pero hay un cesto en el baño donde está la ropa sucia, ahí podemos colocar la ropa sucia. Entonces, ya con esas habilidades que empiezan a tener, pues poderles darle una estructura. Claro. La siguiente dice, ¿cómo hacerle entender que debe esperar su turno? Siempre quiere llamar la atención. No entiende el esperar un momento. Mi hija tiene 4 años. Para eso les puedo recomendar mucho que jueguen en familia, o al menos más de 2 o 3 participantes, más o menos. No sé, puede ser pues un juego de la edad de ella, pero que sepan que va a ver, primero va a participar, no sé, papá, después mamá y le toca a ella, ¿no? O es más, a la hora de comer, generalmente a veces es de que tengo hambre, sírveme ya, ¿no? Y si no, voy a explotar, voy a chillar y sí es importante. A ver, tranquilízate, necesitamos servir los platos y cuando te toque tu turno, ya vas a poder comer, ¿no? Inclusive a lo mejor a veces, mientras te toca tu turno, a ver, canta una canción. Entonces, sí darle como ese tiempo de espera, sobre todo que ellos esperen cuándo le corresponde y cuándo no. Si nosotros estamos actuando de que, es que como se golpea, o es que como chilla, o se jala el cabello, o muerde a la hermana, pues le servimos primero. Pues no estamos favoreciendo a una conducta adecuada. No te escucho. Tere, no te escuchamos. Ay, perdón. No, no te preocupes. ¿Qué opciones se le puede dar cuando está enojada y simplemente no quiere hacer una actividad de estimulación o de lenguaje? Mi hija tiene 2 años. Depende mucho, pues, el grado de enojo, ¿no? Hay muchos niños, yo lo que recomiendo, algo también que tenemos que tener muy presente es que los niños, las personas con síndrome de Down, hay ocasiones que su carácter es muy marcado. Ajá. Cuando dicen no, no hay poder humano que los mueva de ahí. Yo lo que recomiendo mucho es que, obviamente, si no se golpea, si no está como en una condición de riesgo, pues dejar de una forma que se pueda tranquilizar de forma paulatina. Y también decirle, a ver, vamos a esperar a que tú puedas respirar tranquilo y o tranquila y que ya me puedas platicar qué está pasando. Si está en un momento de berrinche total, pues también estar como pendientes que no se golpeen la cabeza o cosas así. Uno es eso, ¿no? Como dar ese tiempo que se pueda regular. Nosotros no actuar de forma inmediata para satisfacer. Eso no lo hagan, por favor, porque si no ya van a aprender que si yo lloro, grito, me enojo, pataleo y me dan la respuesta que yo quiero, ya nos están, como se dice vulgarmente, tomando la medida, ¿no? Entonces, mejor que se relajen y también es importante volver a explicar, mira, esto que te pasó, estabas enojada, está bien, pero así no vamos a poder trabajar. Esto es para un bien para ti y bla, 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 como volverle a restablecer qué está pasando. Ajá. Y ellos ya pueden cooperar generalmente un poco más, pero sí no actuar, bueno, no actuar de forma inmediata para satisfacerlos y no olvidarnos lo que acaba de pasar, porque también luego se tranquilizan y, pues como ya no quiso la terapia, vamos a ver la tele. Entonces ya no entendió que lo que hizo está mal, pero finalmente es para un bienestar de él mismo. O ella misma. Dice, buenas noches. Mi hijo tiene 9 años y no le gustan las actividades de la escuela. Rehuye. Le gusta a él bailar, jugar, lavar los platos. ¿Cómo se puede ayudar a modificar su conducta? Pues también es como muy amplia la pregunta, porque no sé específicamente qué cosas de la escuela, pero algo que he visto que favorece mucho es que también vean las actividades que realizan en la escuela, les va a ayudar en su vida cotidiana. Ajá. Por ejemplo, el hecho cuando están aprendiendo a leer o escribir,
Al principio a lo mejor no tienen tanto interés por eso, pero esas actividades que están aprendiendo en la escuela, por ejemplo, si vamos a algún lugar o simplemente en la casa, digo, ahorita ya no podemos salir mucho, ¿no? Pero a veces les digo, bueno, cuando vayan al supermercado, a ver, ¿qué dice en esa etiqueta? Y que ellos vean que le está sirviendo lo que están aprendiendo en la escuela. Si ellos ven una funcionalidad en su vida cotidiana, van a decir, ah, caray, pues no está tan mal porque sí me está ayudando aquello, ¿no? Entonces, lo pueden implementar en la casa, ¿no? A ver, no sé, vamos a hacer una receta porque vamos a hacer un pastel. Escribe la receta, no sé, o sea, si lo integran a su vida cotidiana, es más probable que tengan una motivación por sí llegar a hacer las actividades. Muchas felicitaciones, Claudia, de Bolivia, de Mexicali, Guanajuato. Muchas felicitaciones. Y voy por la última pregunta. Mi hijo tiene 4 años, 10 meses, no quiere hacer tareas ni quiere leer un cuento. ¿Cómo puedo ayudarlo? Pues yo creo que, o sea, no quiere hacerla, ¿me la podrías repetir un poco, de favor? Dice, mi hijo tiene 4 años, 10 meses, no quiere hacer tareas ni leer un cuento. ¿Cómo puedo ayudarlo? O sea, como que no quiere cooperar en la parte de escolar, me imagino. Lectura y escritura. Ajá. Pues miren, algo que también yo les recomiendo es que cuando no es algo que les atraiga, que busquen temas que sean de interés de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, si a él, el cuento que le estoy mostrando, no sé, voy a inventar, pero es sobre los animales de la granja y a él realmente no le interesa ese tema, pero le gusta mucho Peppa Pig, pues yo les recomiendo que más bien empiecen con algo que sí les guste, ¿no? O sea, que digan, ay, pues este es mi juguete favorito, o si es Toy Story, pues a lo mejor buscar como una actividad que sea como un poco más afín a lo que le gusta, para atraer la atención y a lo mejor ir empezando a que se pueda interesar un poco más en la lectura. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Dónde te podemos localizar? Por si alguien quiere consultarte algo de forma privada, algún teléfono, algún correo. Tengo mi correo que es Claudia, todo con minúsculas y junto, Claudia Olivares, @gmail.com. Muchas gracias, Claudia. Pues excelente plática, la verdad es que me gustó mucho, así me encantó. La voy a volver a repasar. De verdad, gracias por este espacio y te felicito muchísimo. Y bueno, les agradezco a todos. Si quieren abrir cámaras para tomarnos rápidamente una foto, porque son tres pantallas, por favor. ¿Listo? Evelyn, Gigi's Playhouse, no sé quién esté por allá. ¿Listo? Va la primera, ¿sale? A ver, voltea otra vez, Evelyn, que te volteaste. Una. Va la segunda. Perfecto. Y ya. Listo. Muchas gracias a todos. Les mando un beso. Bye. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Bye bye. Bye. Gracias. Bye. Ay, te están aplaudiendo, Clau.